Ah, que después de este café que nos acabamos de tomar, que creo que ya estamos en disposición de afrontar lo que nos queda del resto de la mañana, que se presenta dura. Es una mañana intensa porque, bueno, a lo largo de estos días hemos ido ya viendo, estamos un poco cerrando el círculo, hemos visto formación, hemos visto cualificaciones, hemos visto idiomas, movilidad y hemos visto nuevas tecnologías y ya hoy nos queda lo que es la faceta del emprendimiento, que ya sabéis que dentro del problema o la problemática del empleo juvenil es ahora la apuesta tanto a nivel estatal como autonómico como local. Para ello vamos a tener en la mesa a dos personas que a pesar de su juventud tienen una gran experiencia, es decir, son jóvenes, pero no jóvenes promesas, sino jóvenes realidades. Vamos a empezar con Juan Monsalve, que para mí es un placer con mayúsculas presentarlo, porque ha colaborado también con nuestra Dirección General de Juventud en los momentos en que teníamos el Centro de Orientación Laboral, el CEJOL, y por lo tanto tiene una dilatada experiencia en estos temas. Él os va a hablar un poco desde el punto de vista de emprender, pero desde el punto de vista de los centros de información juvenil. Va a llevar a nuestro terreno qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Juan es ahora mismo directivo, socio director de una empresa de coach, Dialocum Coach. Y bueno, cualquier dato que queráis de él, su correo, su teléfono, etcétera, basta con que pongáis en internet su nombre, Juan Monsalve, y os vais a encontrar su blog, donde os invita a que contactéis con él, le planteéis lo que queráis y él os va a dar una respuesta. Él está muy centrado ahora mismo en la formación de directivos, en la formación de habilidades, a ayudar a el que emprende a lo largo de su camino, etcétera. Y por lo tanto creo que va a ser una ponencia muy interesante para todos nosotros. Te doy la palabra, Juan, y ya les cuentas tú todo lo que quieras. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, estoy abrumado, ¿eh? Después de la presentación, la verdad es que el nivel de expectativa se ha elevado. Bueno, antes de comenzar, simplemente quería primero agradecer al INJUVE por esta oportunidad. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Este ahora mejor, ¿no? Gracias por el feedback. Lo primero quería agradecer al INJUVE la invitación a participar en este 15º encuentro, porque bueno, es una oportunidad para poder encontrarme con muchas cosas. Ahora lo que me gustaría comentarlo. Bueno, y en este caso personificarlo en Alberto Crespo, que él ha sido la persona que me ha invitado y que, bueno, pues también agradecerle la invitación y la confianza en la intervención. Bueno, pues cuando me planteé el cómo comenzar esto, permitirme una confidencialidad. Yo estoy reviviendo en este momento un auténtico flashback. ¿Qué significa esto? Porque yo he regresado al CEULAG después de casi 15 años de haber llegado aquí por primera vez. Yo comencé a emprender aquí. Comencé a desarrollar actividades, a plantear proyectos aquí, cuando me incorporé como miembro, como colaborador, como profesional luego posteriormente de Red Araña. Por lo tanto, para mí efectivamente es un flashback y ha sido rememorar muchas cosas que, bueno, que me vienen a la mente. Y respecto a lo que es el tema de emprendimiento, esto ha sido una gran experiencia para mí para poder emprender. Participar en actividades de esta naturaleza, desde mi punto de vista y especialmente del plano de carácter asociativo, porque bueno, ya que lo voy a comentar, yo creo que las entidades de las asociaciones se convierten en auténticos laboratorios y escuelas de emprendedores, si saben efectivamente aprovechar ese tipo de experiencias, se convierten en laboratorios esenciales para el desarrollo del talento emprendedor. Quiero que de alguna forma sepáis la importancia de este tipo de espacios para poder efectivamente emprender ahora y en un futuro. Y sobre todo, a la hora de llevar a cabo efectivamente el desarrollo de competencias y habilidades para jóvenes a la hora de enfrentar sus proyectos, tanto cuando son jóvenes como luego posteriormente más adelante. Y si me permitís, pues me gustaría bueno, comentaros una pequeña historia. Fijaros, en el año 96, un joven que salió de una diplomatura de trabajo social, de acuerdo, año 96, bueno, ¿qué pasaba en el año 96? Pues fijaros, ahí veis varias cosas. Comenzaba Internet, en el año 96 fue la primera vez que yo escuché el tema Internet. Internet se veía en un 486, que está al lado, ¿lo veis? En un 486.
No sé si lo recordáis, ahí es como comencé yo a funcionar en un 486 internet con un Pentium 1 ahí bajándose, el Arrakis que sonaba el modem. ¿De acuerdo? Yo tenía 23 años, ¿de acuerdo? En ese momento, fijaros que estaba Macarena con los del Río. Macarena, ay, bueno, pues en ese año empecé yo mi trayectoria emprendedora. Brave Hair, pues, bueno, tuvo el Oscar. Para los que somos atléticos fue el año del doblete. ¿De acuerdo? Y en ese año comenzó a conocerse Guardiola y Mourinho, ¿no? Dos líderes que ahora mismo estamos de actualidad y marcan tendencia en cuanto a la actividad de líderes empresariales, etcétera, etcétera. Fijaros, en ese momento, año 96, ya se hablaba del fin del trabajo. ¿De acuerdo? No sé si recordáis un libro de Jeremy Rifkin, el tema del fin del trabajo. Ya se decía que no iba a haber trabajo para todos. ¿De acuerdo? Pero es que además, había grandísimas tasas de desempleo. Altísimas tasas de desempleo juvenil. Estamos escuchando permanentemente el tema de la información de que los jóvenes no iban a acceder al mercado de trabajo. Y si accedían al mercado de trabajo, accedían con altísimas tasas de temporalidad. ¿De acuerdo? Apareció el informe Petras, no sé si lo conocéis, que hablaba sobre un informe elaborado o planteado por parte del CSIC para conocer las situaciones del mercado de trabajo de los jóvenes, donde se decía que los jóvenes tenían una grandísima diferencia con respecto a sus padres, iban a ser afectados por tasas de temporalidad, de precariedad, etcétera, etcétera. Toda esa situación, veis ahí las informaciones sobre la destrucción de desempleo en este año 96, 80.000 personas en desempleo en ciertos meses, con lo cual esa situación ¿a qué os recuerda? Volvemos al mismo tipo de situación. Y de ahí se sale. De ahí se sale. La cuestión efectivamente es hacer qué cosas para poder efectivamente desarrollar. Ahí en ese momento, os comentaba la historia, un joven de 23 años lo que hizo fue plantear quería montar un proyecto de atención a jóvenes para poder facilitarles su proceso de inserción en el mercado de trabajo. Era su interés, era su proyecto, era su visión. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que se puso efectivamente a buscar información para poder montar este proyecto. Y fue a múltiples sitios. Fue a los típicos listados de recursos informativos para poder efectivamente conseguir información relevante para poder montar un proyecto de las razones que sea. ¿De acuerdo? Dio 100.000 vueltas a recursos informativos, sin ningún tipo de resultado, entrando en un bucle circular de la información. ¿Vale? ¿Hasta qué es lo que pasó? Pues llegué un día a Marqués de Riscal. Llegué un día al Injuve, ¿de acuerdo? A un centro donde efectivamente descubrí algo. Descubrí algo ¿con quién? Con un informador juvenil. Fue un informador juvenil el que efectivamente me abrió la trayectoria para poder efectivamente lanzarme a montar, a desarrollar mi trayectoria profesional. ¿Bien? Fue allí en el Injuve, en Marqués de Riscal. ¿Vale? Ahí es donde comenzó, haciendo un flashback, mi trayectoria profesional. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasó? Pues fijaros, fundamentalmente lo que me hicieron ese informador juvenil fue dar significado. ¿Qué significa dar significado? ¿Qué entendéis por dar significado? Pues fijaros, no me dio ningún tipo de información. No me dio ningún tipo de recurso impreso. No me dio ningún tipo de enlace a la web, porque no existía, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hizo efectivamente ese informador juvenil? Escucharme. Lo que hizo fue escucharme, me prestó atención, identificó qué es lo que yo quería montar, qué es lo que yo quería crear, y lo que me dio fue las pautas necesarias para poder efectivamente empezar a construir ese camino. Me sacó de un círculo vicioso. ¿Bien? Me escuchó. Y fijaros, esto es la primera de las labores que tenéis que hacer efectivamente como informadores juveniles, especialmente en tema de emprendimiento. Es saber escuchar. Escuchar qué es lo que efectivamente demanda, quiere y desea efectivamente crear el joven. Eso es la labor esencial. Y escuchar
escuchar. ¿Cómo se plasma en ese escuchar? Pues fundamentalmente a la hora de llevar a cabo las preguntas adecuadas. Tenéis que saber preguntar. Esa es la esencia para poder llevar a cabo un proceso adecuado de información al joven. No es dar el recurso de información, ahora vamos a ver un poco sobre el tema de los recursos de información, es preguntar. Es saber qué quiere lograr el joven, ¿de acuerdo? ¿Qué visión tiene? ¿Qué es lo que quiere lograr? Eso debéis de efectivamente preguntárselo como informadores juveniles y especialmente si van a hablar de procesos de emprendimiento empresarial, emprendimiento social, etc. Significa identificar qué tipo de información le falta. ¿Qué tipo de información? Significa preguntarle para qué quiere ese tipo de información. Es decir, saber efectivamente proyectarla hacia los recursos específicos que efectivamente necesita. ¿Dónde y quién te la va a proporcionar? Explicársela. ¿Para qué te va a servir la información? Contextualizar, dar significado implica que la persona tenga competencias y capacidades para poder saber utilizar esa información. La información per se no sirve de nada. ¿Para qué tienes en cuenta y qué puedes hacer con ella? Esos son los elementos esenciales que desde mi punto de vista la persona, el técnico de información del INJUVE en el año 96 me proporcionó y desde ahí abrir la puerta para poder crear. Fijaros, porque os traigo esta distinción que hemos trabajado en el taller, pero yo creo que esta referencia sí que nos permite trabajar sobre ella. Fijaros, porque cuando estamos hablando de emprendedores juveniles, estamos hablando desde mi punto de vista de dos elementos esenciales. Estamos hablando por una parte de lo que es el plan de empresa, la idea de negocio, ¿vale? Desde ahí se desarrolla pues idea de mercado, evaluación del mercado, acceso a financiación, organización, inversión, plan de marketing, etcétera, etcétera. Pero el elemento sustancial desde mi punto de vista es el emprendedor. Es el joven emprendedor, ¿vale? ¿Y qué es lo que necesita efectivamente el joven emprendedor para poder desarrollar y desplegar su proyecto, su iniciativa y su actividad emprendedora? Pues fijaros, necesita conocimiento, necesita conocer, necesita saber. ¿Qué necesita? Necesita competencias, necesita habilidades para poder desplegar, resolver situaciones, resolver problemas. Necesita inteligencia emocional, necesita saber qué es eso del miedo, de la incertidumbre, el miedo a emprender, qué es lo que se juega y sobre todo cómo tiene que afrontar ese tipo de miedo. Desbloquear esa situación para poder abrir posibilidades de acción. Necesita conocer eso. Necesita de alguna manera conocer cómo es su entorno, su familia, cómo la apoya, quién no la apoya, etcétera, etcétera. Necesita llevar a cabo el desarrollo del talento emprendedor. Y desarrollar el talento emprendedor no es un conocimiento. Es ponerse a hacer cosas. Y esto lo podéis llevar a cabo vosotros desde los centros de información juvenil. Que la persona se ponga a hacer cosas para poder crear su proyecto empresarial, su proyecto emprendedor. Emprendedor social, lo que sea. Fijaros, porque finalmente hace falta tomar decisiones. El proceso de iniciativa, de puesta en marcha de un proyecto emprendedor es ponerse a tomar decisiones. ¿Cuáles son? Emprender o no emprender. O incluso demorar el emprendimiento. Tenéis que efectivamente tener elementos suficientes de juicio para saber si una persona puede o no puede, un joven está capacitado para poder o no llevar un proceso de emprendimiento. Y fijaros, para poder emprender hace falta varias cosas. Hace falta conocer, que eso es labor fundamental vuestra, que la persona sepa manejarse en el contexto, sepa manejarse en la información, adquirir conocimientos, que la persona pueda llevar a cabo acciones para poder emprender y que la persona quiera emprender. El proceso de información, lo que tenéis desde mi punto de vista, y es una propuesta que podremos discutir o no podremos discutir, desde los centros de información juvenil, lo que tenéis que hacer es integrar estos tres factores. Los informadores juveniles debéis efectivamente evaluar, en cierta forma, conjuntamente con el joven emprendedor, si conoce lo que significa emprender, si cree y evalúa que puede emprender, y si efectivamente quiere emprender o no quiere emprender. Esas tres cuestiones son las que deben ser tratadas desde los centros de información juvenil, a mi punto de vista, bajo mi punto de vista. Y fijaros, eso es a través de nuevo del proceso de escucha, de estar informando al joven en esa conversación, en ese permanente estar presentes con él, para finalmente adoptar una decisión en un sentido u otro.
Claro, entonces aquí tenemos que llevar a cabo la diferencia en el tema del conocimiento, que es el primer elemento que desde mi punto de vista tenéis que evaluar, conocer y abordar. Y es que vosotros, ¿qué hacéis? ¿Informáis? ¿Dais datos? ¿Proporcionáis conocimiento? ¿Dais inteligencia? ¿Qué hacéis como informadores juveniles? Pues fijaros, yo os voy a criticar. Os voy a criticar. La crítica no es gratuita, se basa en la experiencia. Fijaros, lo que hacen los centros de información juvenil es fundamentalmente proporcionar datos. Datos. Por ahí me dicen que no, yo digo que sí. Dan datos, dan listados. Dan listados. Los chavales no saben trabajar con esos listados. No saben para qué sirven. No saben para qué sirven. Yo lo digo porque yo lo he vivido. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esos listados? Pues fijaros, que mareamos a los chavales. Los mareamos. Y cuando los mareamos, ¿qué es lo que sucede? Que les desmotivamos. Les desmotivamos. ¿Cómo vamos a motivar para el emprendimiento si desde el primer momento lo que estamos haciendo es desmotivando, desincentivando la actividad? ¿De acuerdo? Los centros de información juvenil tienen que trabajar, desde mi punto de vista, a niveles superiores. Tienen que trabajar desde la información y el conocimiento. ¿Y qué significa esto? ¿Para qué significa la información y el conocimiento? Pues sirve fundamentalmente para poder adoptar decisiones con respecto a saber alcanzar aquello que quieren y pretenden alcanzar. Eso es fundamentalmente el diferencial. Y fijaros, actualmente, la cantidad de datos que existen es exponencial. Los chicos tienen posibilidades para poder acceder a la información de manera exponencial y con muchas posibilidades a nivel de información. La calidad de la intervención es cuando desde esos datos generamos la capacidad para poder saber tratar ese tipo de información, generar criterios. Y generar los criterios no son criterios abstractos o estandarizados. Los criterios se basan fundamentalmente en los objetivos que se ha marcado el joven. Eso es la generación efectivamente de información. ¿Por qué? Porque esa información tiene que servirnos para tomar decisiones y eso es conocimiento. Y ese conocimiento finalmente tiene que traducirse en llevar a cabo hacer cosas. Ese es el nivel donde debe de entrar en los centros de información juvenil, no en otros. Porque además, ¿qué tipo de valores tenéis vosotros como centros de información juvenil? Pues fijaros, ni más ni menos que uno esencial. Tenéis la cercanía con los chavales. Ese elemento, la cercanía, no lo tiene otro tipo de recurso. Los jóvenes acceden a la información, a los recursos públicos, muy habitualmente a través de los centros de información juvenil. Y sois el elemento esencial y diferencial para poder abordar las cuestiones desde los centros de información juvenil. Y fijaros, ya no es solamente dar información, es que tenéis que motivar para el emprendimiento. Es que tenéis que trabajar y desplegar acciones para poder desarrollar capacidades en los jóvenes. Ese es el diferencial para alcanzar el desarrollo del talento verdaderamente emprendedor. Y eso significa llevar a cabo intervenciones para que las personas, los chavales, hagan cosas en la generación de habilidades para poder emprender. Y eso se consigue desde los 15 años o los 12, como comentábamos en nuestro grupo, desde generar la cultura empresarial o emprendedora. Eso es el diferencial y ese es el escenario donde debéis efectivamente desarrollaros como técnicos. Y eso no pasa única y exclusivamente por dar los datos a nivel de información. Y fijaros, cuando estamos evaluando de motivar a la gente para el emprendimiento, bien, lo comentábamos en el taller, nos reíamos un poco, cuando entra un joven para poder motivarse, no puede entrar en un centro y ver caras planas. No puede entrar en un centro y no ver a una persona que se ría, que tenga activación, que esté motivada y que tenga ilusión por su trabajo. Si esto no somos capaces de trasladarlo en nuestro desempeño profesional, vamos a ser incapaces de desplegarlo con las personas que bien quieren desarrollar un proceso emprendedor. Y esto es responsabilidad de los profesionales. A esto apelo a vosotros. No podéis encontraros, ya sé que la situación es complicada, que es jodida, que tenéis efectivamente dificultades, como todo el mundo. Pero vosotros sois agentes de cambio
Y para ser agentes de cambio, tenéis que efectivamente desplegar vuestras capacidades y estar motivados y tener ilusión por vuestra actividad, cosa que en este momento no sé si existe o no existe. Poca cosa más quiero comentaros, poca cosa más. Saber escuchar, saber crear, aceptar las visiones y los objetivos de los chavales, mantenerles la ilusión de esos objetivos, desarrollar capacidades u habilidades de los chavales para que consigan sus objetivos. Todo esto es muy difícil, no es nada sencillo. Ahora bien, la cuestión fundamental es si queréis o no queréis hacerlo. Y si queréis hacerlo, es más que probable que tengáis las oportunidades, los recursos y las capacidades como para poder llevarlo a cabo. Esto es una cuestión de compromiso profesional vuestro con respecto a vuestros objetivos, de cuál es vuestra meta y la visión que tengáis como informadores juveniles. Y eso ya no parte de jefe ni nada por el estilo, depende de vuestra responsabilidad y que despleguéis esta responsabilidad en vuestro puesto y vuestro desempeño. ¿De acuerdo? Simplemente, luego en el debate tengamos más posibilidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Juan nos ha puesto ya el foco en el emprendedor, con lo cual nuestro segundo ponente cumple los requisitos básicos para afrontar esta segunda parte de la ponencia. Él es Adrián Ortiz, no estaba previsto en programa porque entiendo que Alberto, por prudencia, ante la duda de si podría, porque tenía una agenda que no sabría si podría o no asistir, pues prefirió no ponerlo y si venía lo incorporábamos. Adrián Ortiz representa a la Confederación de Jóvenes Empresarios, a CEAGE, y no os voy a contar nada de su vida porque él os la va a contar y bueno, solamente os doy una pincelada y es que en estos momentos tiene 7 empresas. O sea, que mayor emprendedor no lo vamos a encontrar. Os va a estructurar un poco la ponencia, os va a hablar un poco la confederación a la que él pertenece, la Confederación de Jóvenes Empresarios, y a continuación os pasa a contar su experiencia personal, cómo empezó con una empresa y cómo está en este momento ya con 7 empresas. Cuando quieras, Adrián, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos vosotros por venir y a Injuve por invitarme y darme la oportunidad de presentaros a CEAGE, que me imagino que muchos de vosotros, la gran mayoría, lo conoceréis, pero para los que no, CEAGE es la patronal de jóvenes empresarios, se escucha bien, ¿verdad? ¿Vale? Cuya filosofía, bueno, lo he cogido de los estatutos, ¿vale? Es de la que se fundó CEAGE, es la de motivar, orientar y canalizar las iniciativas empresariales de los jóvenes emprendedores españoles. Creo que va muy ligado a vuestro trabajo, creo que es muy complementario, así que os puede venir bien apoyaros muchas veces en CEAGE. Como motivación, cosas que CEAGE hace, pues organiza el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, organiza el Premio Nacional Joven Empresario, organiza encuentros comerciales de jóvenes empresarios. Yo creo que todas esas cosas a los que somos jóvenes empresarios nos motiva muchísimo para seguir adelante y para poder embarcarnos en nuevos proyectos. Otro pilar importante que puede coincidir un poco con vosotros, aunque pienso que es complementario, es el tema de la orientación. En la página web de CEAGE está casi todos los recursos y uno de los puntos es la evaluación de tu idea empresarial. Bueno, pues te hace un cuestionario y al final la máquina, es así de frío, pero te evalúa más o menos si tu idea empresarial es buena o no es buena. Además, pues hay bastantes técnicos que pueden ayudar a los futuros empresarios o actuales empresarios a la creación del plan de empresa. Son gente con mucha experiencia, la gran mayoría de ellos empresarios, y creo que puede venir muy bien. Por último, bueno, el último gran punto en la orientación pues, es la formación empresarial totalmente gratuita que brinda CEAGE, de la mano de la Universidad de la UNED y de otras muchas organizaciones. Por último, el tema de la canalización. CEAGE promueve el acceso a la financiación. Hasta hace un año y pocos meses, CEAGE tenía su propia persona de contacto en organismos como ENISA.
Entonces, oye, todo el mundo que iba de la mano de CEAGE a ENISA a pedir un crédito, pues era tratado de forma un poquito preferente. Aparte tiene un área internacional, que es la que se encarga de poner en contacto a los jóvenes empresarios con instituciones europeas o mundiales, porque también hace muchas cosas en Sudamérica. Y por último, pues está la representación institucional. Bueno, pues que ahora, por ejemplo, que ha salido la nueva ley de emprendedores, bueno, pues CEAGE lanzó un montón de propuestas, la mayoría no se tuvieron en cuenta. Ahora que ya ha salido la ley, pues lo que está haciendo es criticando positivamente la ley y reivindicando todo lo que cree que es mejorable. En CEAGE estamos 18.500 empresarios menores de 40 años, engloba 21.000 pymes, pues es multisectorial. Dentro de la organización se han creado ya más de 12.000 empresas y bueno, está repartido en España en 55 asociaciones provinciales y en distintas federaciones autonómicas. Entre todas ellas hay unos 170 técnicos de autoempleo. Ahora, pues me pidieron por favor que contara un poco sobre mi trayectoria empresarial, de oye, lo mismo os puede ayudar a abrir o a enseñar con mi ejemplo, que he hecho muchas cosas malas y algunas buenas, pues lo mismo puede ayudar a aconsejar a chavales. Yo era un enamorado de las nuevas tecnologías desde pequeño. De hecho, cuando terminé COU no sabía si estudiar una carrera técnica como informática o estudiar una carrera social. Al final creo que lancé una moneda al aire y cayó que estudiase el ADE, la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Y la verdad es que me siento muy contento de haber acertado, porque me encantó la carrera desde el primer día. Me encantó tanto el primer curso que segundo y tercero lo hice a la vez. Me siguió encantando y en cuarto ya empecé a trabajar. Empecé siendo auxiliar administrativo en una empresa de pinturas, después auxiliar administrativo en otra empresa chiquitita y por último, ya cuando empecé quinto de carrera, empecé en el mundo de la auditoría de cuentas, que es esos señores que van siempre vestidos con la corbata y la chaqueta y es un trabajo, desde mi punto de vista, muy aburrido. Así que después de 4 o 5 meses y de hacer un par de auditorías, decidí que no era mi trabajo. Así que hablé con mi familia, le dije que si hubiese estudiado informática, que era la otra opción, le hubiese pedido un ordenador. Como había estudiado la ADE, oye, pues me gustaría que me prestasen 3.000 euros para constituir una sociedad. Mi familia no es rica, pero bueno, accedió a prestarme los 3.000 euros y a ver qué es lo que podía hacer. Yo no tenía nada claro qué es lo que podía hacer, pero sí sabía que necesitaba hacer algo que me ilusionase, algo que me encantase. Entonces, con los 3.000 euros me decidí ir a varias ferias comerciales repartidas por todo el mundo. Digo, oye, si voy a una feria en Madrid, habrá muchos españoles que vean lo mismo que yo. Así que, ¿por qué no me voy a una feria en Noruega, a otra feria en Estados Unidos y a otra feria en Alemania? Y me fui a Alemania, me fui a una feria, no, me fui a las 2 ferias que os comenté, y cuando llegué a Alemania vi un stand que había muchísimo público. Yo no sabía qué era, pero yo digo, si aquí hay mucha gente, que esto tiene que ser interesante. Yo tenía 20 años, creo que tenía. Entonces, bueno, me acerqué y no me echaron la más mínima cuenta. Pues claro, había allí un montonazo de gente y no me iban a echar cuenta a mí que era el más joven que pisaba la feria. Pero yo soy muy pesado y cuando llegué a Sevilla yo me había quedado con una tarjetita, pues le invadí email y le dije que tenía muchísimas ganas, me había encantado su producto, que ahora os lo contaré, que no tenía nada que hacer, solo distribuir su producto en España y que cualquier otra empresa que distribuyese su producto, que supieran, oye, que iban a estar con otras cosas también. Al final lo convencí por H o por B y conseguí la distribución para España y Portugal. También ayudó que sabía alemán y eso los alemanes lo valoran bastante. Esto es un vídeo de qué es lo que me traje de Alemania, que es una proyección, un suelo interactivo.
Si veis, bueno, pues agua con peces, una proyección en el suelo de agua con pececitos, y ahora cuando tú vas por los pececitos, pues los pececitos se van. Eso parece que es una tontería, pero se puede enfocar al mundo del marketing. Pues en vez de pececitos podemos poner logotipos, y en vez de una piscina podemos poner una papilla de Nestlé para el lanzamiento de Naturnes. Al principio, pues la verdad que me fue muy bien, porque eran los años de bonanza económica en España y todo el mundo invertía en publicidad, y la verdad es que nos iba maravillosamente bien. Pero al año y pico, no llegó a los 2 años, la empresa alemana no me daba servicio. Entonces me planté allí en Düsseldorf y dije, oye, a mí me va muy bien, ¿por qué no me contestáis a los emails? ¿Por qué no me dais soporte técnico y tal? Al final se disolvían. Uno era catedrático de la universidad, otro era el gerente que llevaba toda su vida dedicado al mundo de los eventos, y otro era el director comercial que se iba a una multinacional. Pero claro, yo podía tirar la toalla y decir, oye, hasta aquí llegó mi trayectoria, pero al final llegué a un acuerdo con ellos y digo, oye, en vez de que esto se quede aquí, os compro el código fuente, que eso es el programista que hace que todo esto funcione, y darme, por favor, las instrucciones de cómo funciona. Entonces, bueno, me dijeron que tenía que buscar a gente con un determinado perfil técnico y que le pagase todo lo que yo había ganado. O sea, que no me lo había gastado. En vez de comprarme un gran coche, pues lo que hice fue ahorrarlo y seguir viviendo con una manera low cost. Entonces, bueno, pues me fui a la Universidad de Málaga y con todo lo que me habían dado, pues patentamos un sistema de proyección interactivo, que ya no son solo suelos, sino que ya hacemos barras de bares interactivos, hacemos hologramas, hacemos superficies multitouch, hacemos muchísimas cosas. Desde el principio y hasta hoy no he tenido trabajadores, sino compañeros de viaje. Todo el mundo que está en la empresa cree firmemente en el proyecto y en los productos que tenemos. No tenemos horario, no tenemos un sueldo fijo, no tenemos nada. Lo que tenemos es muchísima ilusión y muchísima creencia de que va a ir bien. Llevamos 9 años, la crisis es real, pero el año pasado cerramos con un EBITDA de 300.000 euros. O sea, que no notamos que la crisis nos afecta, pero nos va muy bien. Hablar inglés es una necesidad. Lo pongo porque, aunque muchas veces vosotros se lo digáis a los chavales, me encantaría que se lo remarcaseis todavía más. Si no sabemos inglés, somos analfabetos globales. Es una verdad. Nosotros estamos exportando a 18 países. Si no supiéramos inglés, sí, es imposible. Buscamos constantemente oportunidades. Hasta ahora nadie nos ha llamado a la puerta y nos ha dicho, oye, Adrián, ¿por qué no haces esto? No, somos nosotros los que vamos a las empresas y los que vamos a todos lados ofreciendo nuestro servicio y ofreciendo oportunidades al resto de gente. Y la verdad es que nos va bien. Y otro gran punto del que creo que nos va bien es porque no tenemos miedo a no intentarlo. Lo que tenemos miedo ni al fracaso. Perdona, rebobino. Tenemos miedo a no intentarlo. Nunca jamás al fracaso. De hecho, hemos intentado muchas cosas. Pongo, por ejemplo, la implantación en Irán. Fue un fracaso por falta de motivación. Pues estaba muy lejos, no hablábamos, los iraníes no hablan muy bien inglés, por supuesto nada de español, pero después de analizar todas las variables, pues nos dimos cuenta de que habíamos fracasado por falta de motivación. Y al final estábamos muy contentos, habíamos perdido bastante dinero y tal, pero decimos, oye, al menos lo hemos intentado. Y además hemos aprendido que sin motivación no debemos de hacer las cosas. Yo creo que estas son nuestros cuatro pilares básicos. Os pongo un par de vídeos de cosas que hacemos, por ejemplo la barra interactiva, que veáis un poco los productos que hacemos. Esto está enfocado al tema de restauración. Igual, en vez de margarita, lo que nosotros normalmente ponemos es un vaso, alrededor del vaso que salga una marca de bebidas. Otra historia que hacemos son hologramas, que son ver en 3 dimensiones pues un reloj o ver un móvil o todo tema de publicitarios. Brevemente contaros otras empresas que tengo.
o de la que formo parte. Una de ellas es Extra Ice, que no sé si alguna vez lo habéis visto. Somos líderes mundiales en la fabricación de pistas de hielo ecológico. Estamos ya presentes en 60 países. Tenemos a 35 o 40 compañeros de viaje allí trabajando en la empresa. Como no quiero vender una pizza porque no me dejan y no quiero aburrir, paso a la siguiente diapositiva. Los pilares básicos que hay en Extra Ice son los mismos que hay en Famori. Pero aquí sí me gustaría lanzar un mensaje porque un claro ejemplo, al menos bajo mi experiencia, de que la financiación no es un problema. Al menos para mí nunca ha sido un problema. Es verdad que empecé con los 3.000 euros que me prestaron en mi familia, pero a partir de ahí siempre he conseguido financiación. Siempre, ya sea con los ahorros familiares, después conocidos y amigos. En Extra Ice, por ejemplo, hubo una tercera ronda, pues que ya entraron inversores privados, no profesionales, pero sí pusieron dinero. La mayoría de ellos eran gente, bueno, con mucho dinero, con mucho poder, y lo que aportaron fue únicamente dinero. Entonces no estoy para nada orgulloso porque de hecho se fueron, no aportaron más que eso. El año pasado, hace un año y medio, cosas así, entró Caixa Capital Risk, ya como socios de la empresa. Aparte de poner dinero, están aportando muchísimas más cosas, como temas de profesionalidad, temas de contactos, temas de... Bueno, yo estoy muy contento con los nuevos socios que tengo. Y por último, Enisa, que creo que después viene a dar una charla, y que es verdad, yo quería poner esta slide para demostrar, para que veáis, bajo mi punto de vista, oye, pues que todas estas cosas se han cumplido y que todos los amigos empresarios que tengo, casi todos han seguido el mismo orden y muy pocas veces le han negado la financiación. Sí le han negado la financiación cuando alguien ha querido montar un bar debajo de su casa y ya hay 6 bares. O cuando alguien ha ido y decir, oye, yo quiero el dinero para pagar las nóminas de este mes. Oye, para pagar las nóminas de este mes no. Tú tienes que querer el dinero para crecer, o para montar un negocio que sea viable, o para, oye, que yo tenga algo de garantía para que me lo puedas devolver. Oye, que al final quien presta dinero es para que se lo devuelva, a menos que sea pues, una ONG o algo por el estilo, que eso sí estamos escasos. Bueno, resumidamente, monté una clínica dental por el simple hecho de que mi mujer es dentista y trabajaba 50 horas a la semana. Y empezamos a tener niños, ahora tengo casi 3, la tercera nace la semana que viene. Y bueno, pues yo al final convencí a Lucía que siendo autónoma o teniendo su sociedad limitada, pues iba a ser dueña de su tiempo. Actualmente va 2 días a trabajar y le va muy bien. No es rica ni gana muchísimo dinero, pero oye, gana casi lo mismo que trabajando por cuenta ajena 50 horas semanales. Famori Eventos, la creé hace ya mucho tiempo, nos dedicamos al principio a organizar eventos, eso está muerto, entonces le dimos una vuelta de tuerca y lo que hacemos ahora es crear DVDs físicos de ferias. Yo voy a muchas ferias, en vez de ir a la feria del deporte de invierno en Múnich, pues oye, si alguien la graba en vídeo y graba 5 minutos de cada stand, y después me puede vender el DVD o yo lo puedo comprar a través de internet, oye, pues genial. Eso es el proyecto que estamos reconvirtiendo en Famori Eventos y la verdad es que tiene muchas papeletas para que nos vaya bien. Famori Sport es una iniciativa que empezamos el año pasado, estamos distribuyendo minicampos de fútbol para jugar 1 contra 1, son de 2,5 metros por 1,5 metros. Al principio pensaréis que es una tontería y tal y cual, pero ya al final cuando alguien lo ve en un centro comercial, pues dice, oye,
creo que puede ser interesante jugar con mi hijo a esto. En vez de comprarle la típica PlayStation o el Monopoly o tal, oye, pues al final esto es un juego nuevo en el que puede jugar. En Events and Leisure nos dedicamos al ocio infantil y ahora hemos desarrollado unos peluches gigantescos motorizados, que no sé si lo habréis visto alguna vez por aquí, y bueno, pues estamos empezando a franquiciarlo y la verdad es que nos está yendo bien. El último proyecto que tengo es que junto con unos cuantos de amigos, que también empresarios, que también tenemos unos cuantos de ahorros, pues lo hemos puesto todos en común y hemos creado nuestro propio fondo. Como nos sobra espacio y nos sobra algo de tiempo, porque tenemos compañeros de viaje que son muy buenos y que hacen su trabajo muy bien, pues queremos a gente que le haga falta dinero y que tenga buenas ideas, oye, pues financiarle el proyecto hasta 20, 30, 40.000 euros, darle un sitio en el que pueda trabajar, darle teléfono, darle internet, darle todo y además darle asesoramiento. Oye, yo ya estoy vendiendo 60 países. Lo mismo tu producto no es bueno para España, pero puede ser un pelotazo para Estados Unidos o para Irán o para Singapur, que estuve la semana pasada allí. ¿Por qué no? Entonces, bueno, esos son los 7 proyectos que estoy dedicado a día de hoy. La mayor parte del tiempo me dedico a vender pistas de hielo. Y nada, muchísimas gracias por escucharme. Ese es mi email y cualquier cosa, aquí estoy. Bueno, por mi parte, y creo que por los que vendrán a continuación, daros doblemente gracias por la exposición por una parte y por haberos ajustado también al tiempo que teníamos previsto. Y además la inyección de optimismo que ahora nos ha dejado Adrián con los dientes largos, bueno, o sea que tenemos que arrepentirnos de lo que hacemos y no de lo que no hacemos. Vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien tiene algo que preguntar, como estos días, levanta la mano, se identifica y nos hace la pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Adrián. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Ahora, mi pregunta iba para Adrián, sobre todo por lo último que has comentado de Family Office. Decías que damos asesoramiento, un lugar donde poder estar, pero ¿virtualmente o físicamente? Físicamente. Físicamente. Físicamente en Sevilla. Esa era la pregunta de dónde era, en Sevilla, ¿no? Sí, sí. Vale, muchas gracias. Hola, yo soy Monse, vengo del Instituto de la Juventud de Extremadura. Quería preguntarle a Adrián, que empezaste a montar la primera empresa con 20 años y me gustaría que nos contaras qué es lo que echabas de menos, que es un poco enlazando con lo que decía Juan, en qué podríamos haberte ayudado, qué te hubiera gustado que alguien te contara, un mentoring, alguien que, no sé, ¿qué echaste de menos en ese momento? Que alguien me iluminara, me hubiese encantado que alguien me iluminara algo que hacer. Yo doy muchas charlas por muchos sitios y mucha gente me pregunta, oye Adrián, ¿qué puedo hacer? Yo he estudiado, estoy terminando la carrera de administración de empresas o de ingeniería o de arquitectura, ¿qué me recomiendas? Yo le digo de todo, desde que aprovechen una de las cosas que lo mismo sirve, que utilicemos nuestro valor añadido. Nosotros somos españoles y sabemos hablar perfectamente español. Oye, ¿por qué no? En España la situación está complicada. ¿Por qué no nos vamos físicamente o virtualmente a Sudamérica? Que allí allí se está creciendo en muchos países a un muy buen ritmo. Bueno, yo he dicho Sudamérica, no he dicho Brasil. No, pero es verdad, hay, por ejemplo, y no tenemos que exportar productos españoles. Hay muchos alemanes que tienen productos súper buenos y a lo mejor nosotros podemos ser el puente entre Alemania y Sudamérica. Bueno, pues al final, en Sudamérica, pues yo cuando voy allí, pues me trata muy bien. Yo no sé si es por ser español o por ser europeo, pero es verdad que me tratan muy, muy bien. Igual que cuando voy a China, oye, pues un europeo en China está muy bien visto, o un americano en China.
Entonces, oye, pero es una realidad, vamos a aprovechar nuestro valor añadido. Yo ese es un ejemplo. Eso me hubiese encantado que me lo hubiesen dicho. Me hubiese encantado de decir, oye, yo sé hacer, yo cuando salí de la carrera no sabía hacer casi nada, que eso es una crítica que tengo ya al sistema educativo español. Pero sí es verdad que lo que me hizo fue ordenarme la mente. Pero lo que yo eché en falta es, oye, ¿y ahora qué? Yo necesito a alguien que me diga, oye, tú tienes estas habilidades, ¿tú por qué no intentas tirar por aquí? Alguien que ponga en valor mi valor añadido o lo que yo sepa hacer. Eso me hubiese encantado y creo que se consigue con lo que dice Juan, que es escuchando y motivando. Decir, oye, lo fundamental que yo veo es hacer algo que te guste. Y creo que a vosotros os debe de encantar vuestro trabajo porque es un trabajo social y tenéis que inculcarle eso también a los chavales. Oye, hacer lo que os gusta, pues lo que os gusta de verdad. Si a ti te gusta la arquitectura de verdad, seguramente te tengas que ir fuera de España para trabajar. Si no te vas fuera de España es que seguramente no te encante la arquitectura. Bueno, no sé si te he respondido. ¿Alguna cuestión más por ahí? Hola. Hola. Sí, es para Adrián también. A mí, por lo menos, creo que al resto de la gente le habrá sorprendido la precocidad en la iniciativa empresarial. Y lo que me gustaría saber es si en tu familia en concreto hay antecedentes empresariales que son los que han motivado esa iniciativa tuya. Sí que hay antecedentes. Mi padre ha estado en 25 empresas creo que ha estado. Algunas de ellas de forma privada. No, que él la ha iniciado. La mayoría por cuenta ajena. Lo que sí es verdad es que mi actitud emprendedora es debido a mis padres, sin duda. Pues mi padre cuando tenía 18, 19 años, que empecé a trabajar, me propusieron irme de casa. Decía, oye, Adrián, sí, de verdad. Decía, oye, ¿por qué no te vas de casa? Yo te apoyo, pero ¿por qué no te vas de casa? Es verdad, me enseñaron lo que años más tarde me lo dice mi padre, dice, oye, yo te he enseñado a cazar. Igual que cazar animales, oye, pues yo te he enseñado a vivir en la jungla, que es o la selva, que es la vida real. Bueno, pues al final, pues es verdad que me apoyaban. Yo ganaba a lo mejor 400 euros y mis padres, pues como lógicamente con 400 euros no vivían, pues me daban 100 euros más o 150 euros más para poder vivir y para poder pagar el alquiler y tal. La familia, lógicamente, me ha apoyado a ser emprendedor. Y sabía, aunque me incitaron a irme de casa, yo sabía que nunca me iba a faltar un techo, que siempre podía volver. Pero siempre me han dicho, oye, Adrián, inténtalo, no te preocupes si sale mal, oye, estamos aquí para respaldarte. Sobre todo, lo que me han dicho antes, haz cosas que te gusten. Ya que has mencionado a la familia, siempre me han dicho, que está feo decirlo en público, pero que el esfuerzo es una mierda. Dice, oye, Adrián, intenta no esforzarte, intenta hacer cosas que te gusten. Pues el esfuerzo se puede hacer una vez, 2 veces, 3 veces, pero tú no puedes vivir toda tu vida esforzándote, porque al final vas a acabar amargado. Entonces, son consejos que me han dado y consejos que llevo a la práctica. Con esto no quiero decir que no me esfuerzo, claro que me esfuerzo, pero temas muy, muy puntuales y intento hacer, mientras más cosas que me gusten, mejor. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Pues entonces, si me vais a permitir, yo voy a abusar de estar en la mesa y yo le quería preguntar a Juan, en plan egoísta también, porque en el centro tenemos ahora mismo una asesoría de creación de empresas, pero estamos intentando dar el paso a asesoría de emprendedores, o asesoría de emprendimiento. Y como las nuevas líneas del emprendimiento van por fomentar, o una de las líneas que se hablan en el proyecto es de fomentar la asesoría de emprendimiento, ¿nos puedes decir un poco cómo podemos aprovechar ese tirón? Gracias. Vale. Yo, cuando estaba comentando Adrián el tema de su exposición, yo le estaba diciendo, es que es de manual. Es que las personas que han estado, yo creo que en mi taller, han podido ver de manual lo que hemos estado trabajando durante estos días. Fijaros que lo que ha dicho efectivamente Adrián no es un plan de viabilidad, no ha hablado de, aunque es importante, ¿de acuerdo? Ha hablado de cosas que me gustan, temas de motivación, ha estado hablando de temas de qué es lo que puedo hacer, y eso es lo esencial. Ha planteado de qué es aquello que efectivamente me hubiera gustado escuchar o que me hubieran dicho desde un centro de información juvenil, y es que me hubieran escuchado y que me hubieran dicho cosas. Bien, pues es todo eso. ¿Qué es lo que se plantea? Yo creo que existen múltiples recursos actualmente que llevan a cabo acciones con respecto al tema de plan de viabilidad, hay muchos. CEAGE tiene uno
y podemos encontrar herramientas múltiples en muchos tipos de recursos, online, presenciales, etc. Aquí la cuestión fundamental, el valor añadido desde mi punto de vista, es acompañar al emprendedor. Definir aquello que efectivamente le gusta a un emprendedor. Identificar sus sueños. ¿Qué es lo que quiere efectivamente lograr, crear? Eso es lo esencial. Y acompañarle en ese tipo de momentos, sabiendo que hay que motivarle. Y motivar no es un tema sencillo. Motivar es un tema que habitualmente siempre está incorporado al lenguaje, a las conversaciones de múltiples profesionales, pero es realmente complejo poner en marcha y poner en valor eso de motivación. Pues hay que acompañar en el proceso, hasta cuando se coloca y se pone en marcha un CIF y luego posteriormente. Hay que darle pautas a la persona de cómo saltar las vicisitudes que se va a encontrar, el miedo. ¿Cómo afronta el miedo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder afrontar el miedo? ¿Qué es lo que puede hacer para poder alcanzar una financiación? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder acceder a un banco y pedir un crédito? Mucha gente tiene miedo para poder sentarse ante un banco y pedir una financiación. El problema, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Adrián, no es, para un emprendedor, no es acceder a la financiación, es saber qué es lo que quiere lograr, qué está dispuesto a hacer y qué es lo que está haciendo para lograrlo. Esa es la cuestión. Y cuando está logrando lo que efectivamente se ha planteado, estar permanentemente con él, acompañándolo en el proceso. Eso es el diferencial. Y eso no es una cuestión de dar información, sino muchas veces es estar presente en el momento adecuado para poder rescatar a los emprendedores que muchas veces se van a hundir, porque efectivamente se producen fracasos. Y cuando están en esos fracasos, lo que hay que hacer es ¿qué has aprendido? ¿Qué vas a hacer distinto para poder continuar a alcanzar tu objetivo? Esa es la madre del cordero. Y es porque esos momentos se van a producir siempre. Para poder ser emprendedor hace falta errar. Errar que no fracasar. El fracaso suena muy duro, ¿eh? Suena muy duro. Y Adrián lo sabe. Cuando estamos en cualquier tipo de proceso, y también me sirve para cuando estamos llevando a cabo procesos de orientación para el empleo, se va a errar. Muchas veces, pero para poder ser emprendedor hay que estar errando y aprender de esos errores, si no, no vamos a ser capaces de poder convertirnos en emprendedores y desarrollar nuestras capacidades como talento emprendedor. Esa es la esencia, desde mi punto de vista. Muchas gracias a los dos, creo que han sido dos ponencias muy ilustrativas y que nos dejan con un buen sabor. Así que damos paso a la siguiente mesa y gracias de nuevo.